Vamos a saludar a la gente del Team Diferido en este momento. Y es lunes, arrancamos la semana. Es una semana con feriados porque el jueves es 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, Trabajadore. Y hoy vamos a hablar de una película que justamente se estrena ese día, que es Tesis sobre una domesticación. Acá vamos a poner un póster en pantalla, basada en la novela de Camila Sosa Villada, dirigida por Javier Van de Cúter. Película argentina, coproducción con México. No sé si las personas que están en el chat han leído la novela. Yo no la leí, voy a ser completamente... Leí Las Malas de Camila. Para quienes no conocen a Camila, es actriz, escritora, dramaturga, es uno de los personajes como más reconocidos en el sentido de es bestseller. Aún no lo leo, el libro de Amo a Camila, dice Coco Lulú. Camila trae como una propuesta completamente... A ver, vamos a profundizar. Tesis sobre una domesticación es una especie de distopía del mundo. Porque ¿qué nos sucede en este mundo, como veníamos hablando, completamente hipócrita y patriarcal? Que jamás sucede que una traba pueda ser millonaria, mainstream, una actriz súper exitosa y que no solo le pasen todas esas cosas, sino que pegue la vuelta para mostrar a un personaje que puede ser egoísta, que le pasan cosas que quizás decís, acá no banco lo que está haciendo, acá está haciendo bastante forra, te pone como espectador en un lugar completamente incómodo, que lo que sucede muchas veces cuando, de hecho yo participé, la película tuve la suerte de verla en la sala de directores argentinos, la sala DAC en Buenos Aires, vi una función de prensa y estaba el director Javier Van de Cúter. Y hablaba sobre esta cuestión, ¿no? Que muchas veces cuando vemos historias de las trabas son mostrar más la parte de la fragilidad, de su vulnerabilidad. Acá vamos a ver un personaje que pegó la vuelta ya, que es recontrapoderosa y que se permite tener una crisis existencial. Que es algo que no vemos primero en la pantalla. Generalmente no hay historias. De hecho, yo no recuerdo una historia donde haya una traba millonaria de actriz que le vaya bárbaro y que encima tenga una crisis existencial. Y por otro lado, creo que tampoco hay personajes... Podemos pensar quizás Tar, como una película donde vemos a una artista, una feminidad que es media forra y que está también de vuelta. O por él la película Culpa Cero, donde Vale Bertuccelli hace una especie de también de escritora donde es poderosa, pero si nos ponemos a pensar, ¿cuántas series o películas recordamos donde hay feminidades que están como en la cresta de la ola, que son millonarias, que tienen poder y que se permiten tener crisis existenciales? ¿Se dan cuenta que son muy pocas? Con suerte. Quizás no tengan ninguna en su imaginario, y si no tienen ninguna en su imaginario no es su culpa, es que realmente esos lugares están ocupados por personajes masculinos. No suele haber personajes femeninos ocupando esos roles en la vida real, mucho menos en la ficción. Quizás La Veneno, pero no es exactamente así. De hecho, en La Veneno vas a ver como toda la parte de los orígenes y toda la parte como de... ¿qué es lo que decía Javier Van de Cúter, ¿no? Como... la de las dificultades y los obstáculos. De hecho, acá en Tesis sobre una domesticación, entiendo que la novela le dedican gran parte del tiempo a los orígenes del personaje. Acá directamente vamos a estar más ancladas en el presente. Coco Lulú dice, Las Malas es arte, 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 la alegría travesti y te hace llorar un poquito. Es espectacular, tiene unas imágenes, Las Malas. Qué hermoso cuando los personajes son grises, tridimensionales. Exactamente. A mí me gusta de esta película y me sorprendió exactamente eso. La posibilidad de ver una traba recontrapoderosa que por momentos decís, no la estoy bancando acá. Acá se manda cualquiera. Como si fuera la mayoría de las cosas que vemos que las protagonizan
chabones poderosos. Pienso en Mad Men, pienso en Los Soprano, pienso en las grandes obras, ¿no? Como generalmente son personajes que... Sí, personajes masculinos. Casi siempre está vinculado a un camino de sufrimiento. Claro, en el caso de las personas trans o las trabas, tal cual lo dice Drazeta, siempre está vinculado a ese camino de sufrimiento, obstáculos, una sociedad que es finalmente es la sociedad en la que vivimos, ¿no? De hecho, volviendo a la película, al personaje principal está ensayando una obra de teatro, le va espectacular, se enamora de un mexicano, un millonario, un abogado poderoso, tienen una pareja medio Disney la historia, ¿no? Como Disney entre comillas, porque a la vez es muy de fiesta nocturna, drogas, consumos. Pero bueno, está todo bien, o sea, como no muestran la parte oscura de todo eso, sino como están muy arriba, la pasan bárbaro, tienen una relación abierta, todo bien, todo bien. En un momento deciden adoptar a un niño y a eso la maternidad, y ahí otra capa más, ¿no? La maternidad le despierta una crisis existencial a la protagonista. Quiero ser madre, puedo seguir teniendo esta vida de independencia y de joda y criar un hijo al mismo tiempo. Bueno, todas estas preguntas se las va a hacer este personaje. Mientras vamos conociendo a todo su entorno, vamos a compartir algunas imágenes. Mientras tanto, vamos a poner acá un cachito, vamos a agradecer a la comunidad arruinadora, por supuesto, que banca económicamente este canal. Vamos a poner algunas imágenes para que vean. Voy a poner pausita acá. Pausita. Acá está. ¿Ven? Acá tenemos al personaje principal. Como que ya esta es una de las primeras escenas. Y dije, wow, claro, esto yo no estoy acostumbrada a verlo en pantalla. Ni en la vida real menos. Pero esta posibilidad de ser completamente mainstream... Camila es de Córdoba, no sé si sabían, y el personaje también. De hecho, le han preguntado en entrevistas cuánto del personaje es real y creo que dice tipo un 95%. Ahí está con su familia, en la sierra, vuelve a la y vamos a ver, bueno, es una mega producción también, eso, el arte, todo el despliegue técnico que tiene la película. Hay varios personajes también, como hay muchas trabas laburando, que eso también está bueno, ¿no? Como poder ver un montón de protagonistas trabas en una película, en este caso argentina, siempre un orgullo el cine nacional. Otra cosa que voy a destacar es que esta película es una de las, iba a decir algo, pero no, espero que no sea así, pero es una de las últimas que tiene financiamiento del Inca. Esperemos que en algún momento se revierta esta situación. Hay estos zooms que tiene la peli, me encantan, así medios retro, zoom violentos. Pero bueno, que esta película exista es gracias al Inca. Entonces recordemos que siempre hay que defender, apoyar nuestro cine nacional y apoyar las instituciones que permiten que estas producciones puedan llegar a la pantalla. Porque si no, ¿qué pasa? Si no, queda todo en manos de las empresas privadas. Y si queda en manos de las empresas privadas y de las plataformas, ¿qué sucede? Vamos a ver lo que dice justamente Camila en relación a eso, que me parece, es algo que digo un montón en este canal y cada vez que puedo. Pero Camila lo hace mucho mejor que yo, así que la vamos a escuchar acá. Además, las plataformas están diciendo ahora cómo se tiene que hacer el cine, Voy a cómo volver se a tienen que ponerlo. contar las historias. Y además, las plataformas están diciendo ahora cómo se tiene que hacer el cine, cómo se tienen que contar las historias. Pero no es, cuando vos decís contar las historias, ellos empiezan a meterse también con la forma de relatar. Y relatar ya es una cuestión de la oralidad, y eso pasa directamente a la literatura, y en 2 meses vamos a estar escribiendo así, diciendo, bueno, esto necesita un punch a los 15 minutos, a los media hora necesito una escena de desnudos, a las 45 minutos necesita que aparezca un negro, a los 50 minutos necesita que aparezca una trans, ¿entendés? O sea, ese es el valor que tiene Tesis en este momento. Además, las plataformas están diciendo ahora... Esto también, ¿no? Como que yo lo venía también planteando un montón. Cuando vos le das el poder a las plataformas del relato, terminan haciendo un relato en función de los algoritmos, de lo que conviene para que funcionen en las redes sociales. Entonces,
pierde el sentido artístico, se pierde el lenguaje y termina funcionando como bueno, Camila ya lo dijo, ¿no? Como, bueno, en tal minuto funciona como cuando ves las estadísticas de YouTube y ves un pico de audiencia y decís, ¿qué pasó en este pico? ¿Por qué la gente está viendo tanto este momento? Y es porque pasó algo polémico, porque hubo un error, por lo que sea. Bueno, si vamos a medir el cine en esos términos, estamos mal. La inteligencia artificial funciona de acuerdo como a ese sistema. Siempre me gusta citar a Benazayac, que dice, estamos en el momento de la colonización digital, donde nuestros cerebros están siendo colonizados por la tecnología. Y cuando entramos a pensar en esos términos, la cagamos, ya fuimos. Y yo creo que yo me resisto bastante. No quiero entrar en pensar en los términos que me impone la tecnología. Quiero poder seguir conectando con el deseo, con el cuerpo. Recordemos que la tecnología no tiene un cuerpo orgánico, un cuerpo que se equivoca, un cuerpo que tiene memoria, un cuerpo que toma malas decisiones y que esas malas decisiones generan cosas. Bueno, cuando todo funciona de acuerdo a un algoritmo, por ejemplo, ahí estamos mal, estamos colonizados por esos números, por esos sistemas, por esas estadísticas. Bueno, y Camila lo pone en perfectas palabras y me parece muy importante, por eso vuelvo. Es importante defender la libertad de verdad para construir nuestros propios relatos sobre nuestras identidades, sobre nuestra cultura. Voy a tomar un mate. Siempre que veo documentales en Netflix tienen discursos anti-Rusia y anti-China, dice León Suárez. El otro día vi un documental y me contaron que le habían pedido a las personas que... Después, estoy justo en unas tratativas, pero si lo puedo charlar bien, la cuestión es que le habían pedido de Netflix que les corten escenas y no quisieron, entonces la idea es estrenarlo por fuera. No voy a dar detalles porque es una conversación privada, pero digo, es terrible eso, que te digan, no, sácame esto. Es como ay, Dios. Y lo peor de todo es que hay una idea de falsa libertad donde podemos decir y como que en las redes es todo libre, ¿no? No, y es mentira, no es así. No, agradezco un montón tener este espacio, poder charlar con ustedes, pero no es verdad que tenemos completa libertad. Anita dice, a razón de esto, ¿viste lo que dijo Lucrecia Martel de cómo se consume cine ahora? La he escuchado bastante a Lucrecia en este último tiempo. Sí. Termina siendo un montón de productitos genéricos sin alma. Bueno, esto lo hablamos un montón. Entonces veníamos hablando de tesis sobre una domesticación. Hay algo que sucede que también se pregunta a la identidad travesti. Se la pregunta un niño, ¿no? En un momento hay una escena donde este niño que van a adoptar le pregunta a Camila, ¿qué es travesti? Y es interesante cómo ponen en la voz de un niño esta pregunta y hay algo que sucede en la película que pensaba en relación como a la identidad, que Camila siento que viene trabajando, que tiene que ver con su historia y me gustaría volverla a escuchar a ella. Vamos a poner este momento que lo puse el otro día en Futu. No, igual sí se cagan de risa a veces. Le preguntan, porque bueno, hay compañeras suyas trabajando en esta película, pero le preguntan en relación a, bueno, ¿qué les dicen? ¿Qué le dicen? Que hay un resentimiento, hay celos, porque ahora ella, que es mainstream, ahora que triunfó, ahora que es bestseller. No, igual sí se cagan de risa a veces. Dicen así, no sé qué se hace, pero sí, lo ven con mucho orgullo, claro que sí. Y yo las quiero mucho además. Y además tengo mucho temor de que desaparezcan. De que se termine alguna vez. Algo que fue grandioso, maravilloso e inolvidable. Me da mucho terror de que desaparezcan. ¿A qué te referís? ¿Al compañerismo, a la amistad en los No, las travestis. Las travestis. Ellas. Y lo que tengo de travesti todavía, que no se ha gentrificado otra vez. ¿Puedo usar esa palabra?
por la fama, por el dinero, por el prestigio, lo que hay de mí todavía, de esa travesti, me da mucho miedo que se vaya. Déjame hacerte lo último sobre esto. ¿Vos haces una diferencia, o percibo que haces una diferencia muy fuerte entre la travesti y la mujer trans? Que Sí, cuando... pero nosotras peleamos por eso además. Peleamos por nuestra libertad. Egoístamente, no es que peleábamos porque éramos mártires solidarios y pensábamos a futuro. Peleamos por eso, por ser más libres, para que no nos lleve la policía cada vez que salíamos a la calle, para un montón de cosas. Y eso está pasando. Pero había algo original y único, una sustancia además indescifrable, que ni siquiera sé si te la puedo transmitir. Es más un afecto que algo que yo pueda contarte con palabras. No. Me parece re interesante este planteo que hace en relación a esa diferencia que tiene que ver con la clase, por un lado, ¿no? Como por los recursos que... y otra cuestión generacional que aparece también, ¿no? Como las viejas trabas, ¿no? Como que habla Camila, como que tengo miedo que desaparezcan. Y al mismo tiempo, bueno, hay algo del curso de nuestra historia, de cómo se va transformando la sociedad en sí misma, y por eso digo también lo generacional, que es probable que suceda al mismo tiempo. Porque, bueno, como que habla de un contexto, habla de una historia. Yo creo que, bueno, también hay, digo, la libertad, estoy criticando desde hoy, estoy como, me levanté como en un modo muy de, veo la Matrix, la sociedad sigue siendo la misma mierda patriarcal, pero al mismo tiempo siento que hay un montón de personas que tienen más derechos, que tienen más posibilidades, más recursos que hace 30, 40 años o menos no se tenían. Entonces digo, bueno, hay un curso donde hay un montón de personas que sí están pudiendo construir su identidad de otra manera a la del contexto en el que se crió Camila, ¿no? Entonces digo, bueno, por un lado, al mismo tiempo digo, no nos quedemos sentadas cómodas porque vivimos en una sociedad donde la derecha está avanzando y donde todos esos derechos y esos recursos y todas esas posibilidades pueden desaparecer. Digo, yo me crié de una manera en un tipo de sociedad donde quedé medio en el medio. La generación que sigue nació como, por ejemplo, no sé, con el matrimonio igualitario ya sancionado. Yo vi, como que yo lo vi, o la identidad trans, ¿no? De hecho, hace poco pasó en Londres. No entiendo si es Reino Unido en general o es algo de Londres, que sancionaron una ley donde le quitan la posibilidad a las mujeres trans de tener un documento o tener como su identidad avalada por el Estado. Algo así entendí que sucedió, que hubo unos movimientos que le quitan esa posibilidad a las mujeres trans y que se volvió como recontra biologicista la ley. Al mismo tiempo entiendo que hay leyes que defienden los derechos de las personas trans en Reino Unido, pero bueno, digo, de repente estamos viviendo en un mundo donde está bastante hostil todo, entonces digo, no nos quedemos cómodas con que, sí, ya tenemos todo resuelto. Me parece que estamos en un momento medio bisagra y complicado. Entiendo que las personas que capaz que tienen 20 años, que se criaron en un mundo mucho más progre, crean que está todo resuelto y no. Pero bueno, fue el Tribunal Supremo de Gran Bretaña, dice León. Te estoy diciendo desde hoy Lionel, perdón. Estoy medio congestionada, perdón. Pero bueno, volviendo a la película, ¿no? Me parece interesante igual tener este diálogo con la vida de Camila, pero porque también ella misma, ¿no? Como plantea que está basada prácticamente, el 95% del personaje está basado en su propia vida y en su forma de pensar. Pero digo, más allá de estas cuestiones, hay un despliegue de belleza poética. Vamos a ver un momento donde ella canta. Extraña nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, Te va a hacer quisiera llorar. Sí, vos. Mira.
extraña nostalgia invade mi pensamiento. Me encanta cuando el cine se detiene un momento para construir un momento vincular, familiar y encima musical. Son de mis momentos favoritos del cine. Y encima en las sierras es una preciosa escena. Otra cuestión que sucede en esta película es que hay muchísimas escenas sexuales que a muchas personas quizás las puedan incomodar. De hecho, un par se pararon en esas escenas y se retiraron de la sala. Después, no sé si volvieron o no, pero digo, es una película incómoda. Qué mejor que ver una película incómoda hoy en día, que te dan todo tan servido y masticado y te dicen antes de ver la película lo que tenés que pensar sobre la película, de repente sentir incomodidad. Y la he escuchado hablar a Camila en relación a la cuestión pacata, disfrazada de intelectualidad. De volver un poco a esos orígenes y a esa profundización de lo erótico, ¿no? Y la película es recontra erótica. El otro día, cuando hice la columna, y Vanessa decía, pero bueno, es un erotismo que incomoda porque también las personas que... Yo creo que incomoda en general, pero bueno, obviamente para un público, si es un público pacato, ver a una traba deseante, garchando por todos lados. Incluso hay momentos de la película, yo que soy bastante, me considero una persona muy progre, hay momentos de la película que está con personas que ya es como los límites éticos y morales que se ponen en juego, ¿no? Que lo disfruté igual porque me incomodó, porque dije, ay, está con esta persona. Y no voy a spoilear, no quiero decir con quién, pero bueno, es un personaje que la sexualidad está muy a flor de piel y tiene vínculos con otras personas. Eso, no quiero spoilear para que la vean y la disfruten y se incomoden ustedes. Pero bueno, a mí me parece interesante eso, ¿no? Que me genere eso, decir, bueno, la banco. No, acá no la banco, acá no la voy a bancar en esta escena. Pero a la vez desde ese lugar de disfrutar de lo que está pasando, ¿no? A mí me encanta cuando una película me genera eso. Si no me aburro, si banco al personaje en todas y si sé lo que va a pasar, como me pasa con muchas películas que siento que ya al principio ya me doy cuenta cómo termina la peli. Hay que ganas de ver la incomodidad, recompro, sí, pero bueno, es re importante porque el arte tiene que incomodar. Y el punto de vista es re importante también, porque pensemos que son lugares de incomodidad, pero que hay una fundamentación y una historia y hay un sustento, hay sustancia, ¿no? No digo la incomodidad por la incomodidad, digo la incomodidad cuando estamos hablando de una obra de arte de calidad, como es el caso de todo lo que hace Camila, de sus novelas, bueno, en este caso de esta película. A ver, estos videos ya se los mostré. Bueno, sí, los videos que tenía preparados ya se los estuve mostrando. Así que voy a cerrar esto por acá. Después, bueno, también se profundiza bastante. Tengo acá mi machete de puntitos para tocar. En relación al vínculo que tiene con este mexicano. Hay algo también de este personaje, el abogado mexicano que es su novio, que muestra cierta fragilidad que me parece interesante, y la forma en que habitan el vínculo también, como que a veces te amaga, que vos pensás que va por un lado y va por el otro, en relación a cómo se desarrolla ese vínculo. A ver qué más tengo acá de machetes. Después, si no conocen a Javier Van de Cúter, otra de sus películas así muy conocidas es Mía, protagonizada también por Camila Rodrigo de la Serna y una pequeñísima Maite Lanata, que habla también de la historia de una traba cartonera. Digo, para quienes tengan ganas de seguir curioseando por su filmografía. Este video no lo puse. Porque le preguntan en relación algo de los privilegios y algo de que a veces sucede en los medios, ¿no? Como que las personas, esto lo puso alguien en Twitter, no se me ocurrió a mí,
El otro día alguien lo puso, ya no sé quién, pero lo leí. Esta cuestión que las personas, las trabas en general, que llegan al mainstream, hay como un recorrido en relación como a lo meritocrático, ¿no? Como que para conformar a la clase media que mira la tele tradicional, bueno, vamos a poner a una traba que le costó un montón y que tuvo una vida difícil y que triunfó. Y que cuente eso para vos que empatices como espectadora. No sé si se entiende a qué apunto, ¿no? Como que esta cuestión que es cierto lugar cómodo también para los espectadores. Por eso digo, es interesante acá en esta película que vamos a ver a una traba hiper exitosa que justamente es recontra tridimensional en ese sentido. Pero bueno, le preguntan en la entrevista en relación a su propio camino y vamos a escucharlo. No fue algo que yo hice porque yo tengo algo que las demás no tienen. ¿Se explica? No es que yo tengo una inteligencia superior a otra traba que está parada en una esquina. ¿Entendés? Para nada. Incluso estoy segura de que esa travesti es mucho más inteligente que yo. Lo que tuve fue suerte y que de alguna manera seguía la suerte, como un conejo blanco. No fue algo que yo hice porque yo tengo algo que... Porque claro, le preguntan en relación a esto de ser tocada por una varita mágica, ¿no? Y Camila dice, yo tuve suerte, la verdad. Y siento que las personas, sobre todo artistas que triunfan y que tienen ese qué sé yo especial, cuando les preguntan en relación a sus recorridos y medio que en la pregunta está puesto ese lugar de decir, bueno, la meritocracia y qué sé yo, rompen un poco esa respuesta para decir, che, yo tuve suerte, la verdad. Yo no soy un ser especial. Yo tuve suerte, estuve en los lugares que tenía que estar, en el momento que tenía que estar, para que me sucedan cosas. Obviamente, digo, porque esto que responde Camila lo he escuchado en personas, en los verdaderos artistas. Algo de, tengo talento, tengo capacidad, tengo inteligencia. Esto estoy hablando por esas personas, no por mí. Pero la verdad, lo más importante en este mundo cruel es tener la suerte de estar en el lugar adecuado con las personas adecuadas para que te vean. Que es lo más importante al fin y al cabo. Porque vos podés ser una persona que todo el mundo conoce, personas hiper talentosas, creativas, virtuosas, pero que tuvieron mala suerte o no estuvieron en el lugar que tenían que estar o no, se cruzaron con personas de mierda y no pudieron explotar su carrera. Digo, que Camila diga eso me parece muy interesante también, como que en este mundo meritocrático que te dicen, no, vos te está yendo mal, pero es tu culpa porque no te esforzaste demasiado, sos pobre porque no te esforzaste demasiado, que Camila diga, no, bueno, yo sí, me recontra esforcé, la pasé mal por momentos, pero a la vez tuve suerte porque alguien vio una obra de teatro en la que yo estaba, alguien me ofreció un puesto en una obra, esa obra le gustó a una persona, esa persona me dijo escribí esta novela, como digo, tener ese recorrido habla de cierta cuestión también como de que se alineen los planetas. Hola, Leila dice, hola Nati, soy una infiltrada del team diferido. En realidad, si te quedaste manija, te recomiendo los cuentos de la antología Soy una tonta por quererte, de Camila. Explora también la incomodidad sexual y los límites morales. Amo tus videos. Ay, gracias, Leila. Tengo que leerlo, sí. Sí, mantener los discursos si no te sale es porque no te esforzaste. Pasa con el arte en general a nivel mundial. Cuando vi la Matrix de los contactos y el lobby entendí todo mi fracaso como artista. No he hecho más que quemar puentes. Dice, no, bueno, te hablas Lorena. Igual a veces una se pone como en ese lugar así más hostil de darse con un caño y después otros momentos de la vida decís, ah, no, pero mira lo que hice esto, hice lo otro. O conocí, no sé, digo, como para no darnos tampoco con un caño, ¿no? Pero allá cada una con sus historias. Pero bueno. Pero me pareció muy valioso también este comentario, que hable sobre eso. Y siento que las personas, que tienen como, al mismo tiempo se contradice, porque yo estoy hablando como de algo especial, pero posta, como que en general hablan de esto, de esa suerte. Y cuando una persona te dice demasiado, no, porque yo me rompí el lomo y yo
la viví y yo hice esto y lo otro. Desconfíen de esas personas, desconfíen. Bueno, importante. Esta película se estrena este jueves en varios cines de Buenos Aires. Pueden fijarse en las redes de Camila. Si no, googleen Tesis sobre una domesticación. Salas de cine. Y entiendo que el 9 de mayo se estrena en salas de todo el país. Así que bueno, ahí tenemos toda la información completita para que ustedes sigan su propio recorrido en relación a la obra. Yo voy a dejar de grabar ahora. Así que, bueno, eso, dejo de grabar. Si quieren dejarme sus comentarios, si vieron la película, si están manijas, si leyeron novelas de Camila, todo lo que me quieran dejar por aquí abajo. Y ya saben que compartir lo que hago es muy importante para poder hacer crecer esta comunidad. Siempre traemos a estos espacios, justamente yo voy medio por los márgenes de lo que sucede en las redes. No me interesa pegarla, no me interesa hablar de cosas. Yo de lo que hablo es de lo que realmente me interesa y siento que me representa y siento que me hace crecer y me nutre como persona y como artista. Entonces voy a ser completamente genuina con este contenido. Ser genuina en este mundo es muy difícil. No ir a favor de ese algoritmo que hablábamos hoy es muy difícil, así que si a ustedes les interesa y quieren bancar, siempre es bienvenido que compartan en sus redes para poder seguir sosteniendo estos espacios. Sin nada más que agregar, vamos a dejar de grabar y darle alegría a tu cuerpo.